Bienvenidos a mi canal Yeli Designer. Hoy les voy a compartir un tutorial de invitaciones animadas para graduación. Vamos a trabajar con la plataforma Canva Online de modo gratuito. Nos vamos a crear un diseño video para celular y vamos a trabajar con este lienzo. Para insertar los elementos nos vamos a la pestaña Subidos, Subir archivo y podemos adjuntar las imágenes, audio, video o GIF con los cuales vamos a trabajar. De esta manera se va cargando la imagen y se ubica en estas secciones dependiendo del formato. Previamente he subido los elementos y vamos a comenzar por insertar el GIF de fondo dando clic y procedemos a ampliar. Para subir algunas imágenes adicionales nos vamos a la pestaña Elementos, en este caso buscamos Graduación, Ver todo y podemos seleccionar algunas para trabajar nuestra invitación. En este caso voy a seleccionar esta. Nuevamente en el buscador voy a insertar un círculo como base. Y superpongo de este modo. Me voy a la parte superior en el cuadrado, voy a insertar un color. En este caso podemos agregar seleccionando o insertar un código de color. Una vez listo, nuevamente voy al buscador de elementos y voy a buscar un círculo dorado. Voy a tomar este círculo y superpongo por el borde de la circunferencia. Selecciono todos los elementos y procedo a agruparlas. Ahora me voy a Subidos y voy a adjuntar este elemento dorado. Y asimismo esta imagen en PNG. Una vez ubicado todos los elementos me voy a la pestaña Texto y voy a trabajar con la tipografía Playlist. Selecciono, desagrupo, elimino lo restante y voy a insertar un nuevo texto, en este caso la presentación y el nombre del graduado. Selecciono el texto y procedo a cambiar el color. Para el texto de la parte inferior simplemente copio y pego, Control C y Control V. Me voy a Efectos para agregar un contorno blanco. De esta manera he finalizado el primer cuadro de invitación. Ahora me voy a agregar para crear un nuevo lienzo y procedo con la misma acción anterior. Me voy a la pestaña Elementos, Buscar bordes dorados y Ver todo. Hay mucha variedad si desean explorar. En este caso voy a tomar este borde. Procedo a girar y ampliar. Será la base para insertar el texto. Una vez listo voy a bloquear para poder trabajarlo sin mover. Ahora nuevamente me voy al buscador, busco formas de marco de fotos. Selecciono esta parecida ya que será adaptada al modelo de bordes que he insertado. Giro de esta manera y voy a ampliar por todo el borde. Copio y pego el mismo elemento hasta cubrir toda la superficie de este modelo de cuadro. Una vez listo, selecciono los tres elementos, las agrupo y voy a cambiar el color. Doy clic derecho, capa, mover detrás. Me voy a la pestaña Subidos y voy a insertar los elementos GIF que previamente ya he cargado. Inserto la imagen y procedo a girar. Ahora en este espacio voy a insertar el texto. Me voy a la pestaña Texto, agregar una caja de texto, inserto una frase
Ahora me voy a duplicar capa y voy a insertar nuevamente el texto de datos de la invitación. Para hacer las divisiones del espacio voy a insertar unas líneas y unos iconos. Finalmente agrego nuevamente una nueva página que vendría a ser la despedida. Como en ocasiones anteriores, inserto la base, las imágenes y el texto. Ya en tutoriales anteriores les indiqué las plataformas donde descargar imágenes en GIF, PNG, fondos animados, tipografías personalizadas. El link de los tutoriales les dejo en la casilla de descripción. Finalizado, voy a insertar las animaciones a las páginas. Para ello me ubico en la primera página, me voy a la parte superior en animar. Ahí puedo encontrar múltiples opciones. Colocando el cursor sobre ellas se puede apreciar el tipo de animación. En este caso selecciono el de divertida y animar al entrar. Selecciono la segunda hoja y nuevamente realizo la misma acción de selección, y así sucesivamente con todas las hojas. Recuerden seleccionar de acuerdo al estilo de animación, que el cambio no se vea brusco sino armónico. Finalizada la animación, nuevamente retorno a la primera hoja para ingresar las transiciones de una hoja a otra. Para ello simplemente ubico el cursor en medio de las hojas y aparecerá este icono, damos clic y podemos agregar una de las transiciones. En este caso seleccionamos deslizar, de igual manera a las siguientes. Procedo por último a subir el audio de fondo. Ahora debo tener en cuenta los segundos por cada hoja. Ello cambiará de acuerdo a la cantidad de datos que he insertado. En este caso de la primera es simple, no tiene mucho texto, por tanto voy a cambiar a 4 segundos. Doy clic en este icono y arrastro este círculo a la parte izquierda hasta llegar a los 4 segundos. Una vez cambiada podemos previsualizar. Así continuamos con los cambios de segundos por cada hoja. En este caso, por ejemplo, si tiene mucho texto, por lo cual 6 segundos sería adecuado. Finalizado este proceso, nos vamos a insertar el audio. Arrastramos el audio previamente subido y lo soltamos en esta sección que de modo automático se nos habilita. Culminado el trabajo, para descargar nos vamos a archivo, descargar, automáticamente se nos predetermina el formato y clic en descargar. Se nos va descargando y en la parte inferior ya estará listo el archivo descargado. Y bueno, este es el resultado. No olviden suscribirse, regalarme un like y activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.